El libro de Colbrin, libro 4, libro de los hijos del fuego, parte 2. Capítulo 6. La historia de Irán. Tute, hijo de Pelat, hombre libre de Elan, mora en la tierra de los Etim, escribió estas cosas en los años de la cosecha de su vida, cuando su corazón estaba lleno de sabiduría y entendimiento. El que los lee con los ojos solamente obtendrá poco beneficio, pero el que los recibe con un corazón iluminado y elevado encontrará una respuesta en lo más profundo de su propio espíritu. Mientras Hiram Uribas, hijo de Asem, era todavía un joven imberbe que disfrutaba de las riquezas y el esplendor de la casa de su padre, llegó un hombre sabio de una tierra lejana. Llegó, no como un gran hombre que cabalgaba con una rica caravana, sino con los pies cansados, mendigando agua y comida. Estos no le fueron negados y mientras él estaba sentado a la sombra, saciando su sed y saciando su hambre, Hiram, el joven, se acercó a él con corteses saludos. El sabio se complació y derramó palabras como joyas, de modo que el joven se llenó del deseo de la sabiduría y la verdad, jurando que desde ese día en adelante dedicaría su vida a la búsqueda de ellas. Después de la partida del sabio, Hiram se inquietó bajo el techo de su padre y no pasó mucho tiempo antes de que partiera con un bulto de comida y un odre de agua para Uraslim. Llegado allí, durmió en casa de Gabel, un sirviente en el templo del dios alado del fuego, y desde allí viajó hacia Bet-Semis, que se encuentra más allá de Tirgalud, en el camino a Egipto. Hiram era un hombre joven de su pueblo, alto de estatura, con una mirada penetrante de ojos brillantes. Su cabello largo, atado con una banda, caía bajo sobre sus hombros y su paso era ancho y firme. Llegó a Bet-Semis cerca del anochecer, cuando no era bueno entrar en la ciudad, y por lo tanto, cuando la oscuridad lo rodeó, se preparó para acostarse debajo de la pared de un viñedo. Este era propiedad de una viuda rica que, al ver que el joven se preparaba para pasar la noche, envió hombres para llevarlo a su casa de huéspedes. La viuda no era ni vieja ni fea y cuando vio la hermosura del joven su corazón se alegró y le dio la bienvenida. Hiram no partió con la luz de la mañana y sucedió que la viuda le ofreció un lugar alto en sus propiedades. Hiram aceptó, porque era joven y estaba complacido con el honor, pero con el tiempo la viuda se enamoró de él y trató de convertirlo en su marido. Hiram buscó una forma de liberarse de esto, la viuda le dijo a Hiram: sé mi marido, porque el que tuve ha muerto y no ha dejado heredero. Disfrutemos de los frutos de tu virilidad, pues deseo la semilla de tu cuerpo, para tener un hijo espléndido. Te daré túnicas de azul y rojo y estarán atadas con cadenas de oro. Irás en un carro alto con ruedas de bronce y varas de cobre. Muchos servidores te atenderán y sabios traídos de oriente y occidente llenarán de sabiduría tu corazón. Nada te faltará que satisfaga tus deseos. Hiram no estaba a gusto consigo mismo, porque era joven y carecía de la sabiduría para enfrentar la situación. Rápidamente respondió a la viuda con estas palabras: eres una mujer hermosa y esto solo te convierte en un tesoro deseable para los hombres, pero ¿cómo me iría a mí en el matrimonio? Se dice que has tenido muchos amantes y te encuentran como un fuego que arde sin llama en un cuarto frío, una puerta que no retiene ni el viento ni la arena, un techo que se derrumba sobre el durmiente debajo de él, un bote que ahoga al barquero, la costra sobre arenas movedizas, agua que no quita la sed y comida que pesa en el estómago. ¿A qué hombre amaste alguna vez con constancia, para que caminara en el gozo del contentamiento? ¿Qué hombre podría llamarte suya? Las palabras de su boca picaron a la viuda como avispas y se enfureció como las mujeres. Llamó a sus sirvientes y ellos golpearon a Hiram con palos y lo expulsaron de su propiedad. Con un poco más de sabiduría en su corazón, siguió su camino hacia Egipto y después de muchos días llegó a la ciudad de On. Hiram vivía entre los hombres del sur en las afueras de la ciudad, porque muchos habían sido capturados durante las guerras y convertidos en esclavos. Cuando se excitan con lujuria, los cuerpos de estos hombres exudan un olor dulce como la miel, que ningún hombre puede detectar y hace que todas las mujeres sucumban a ellos. Esta es la manera en que la nación de Egipto sacrificó su pureza. En los días en que Hiram llegó a Egipto, gobernaba el faraón Atmos. En aquellos días Egipto estaba en guerra con los abramitas, porque su gran rey pelirrojo había cometido adulterio con la esposa de un príncipe de Parán. El rey arrepentido cosechó lo que había sembrado, porque su hija favorita fue violada por su propio hermano y sus esposas fueron humilladas y violadas ante los ojos de todos los hombres. Debido a la guerra, había mucho ir y venir de extraños en la ciudad de donde Hiram pasó desapercibido. Hiram vivió mucho tiempo en Egipto y absorbió su sabiduría, pero lo que más deleitó su corazón fue la historia de sus tesoros escondidos durante mucho tiempo. Aprendió sobre el pájaro que quema nidos, cuyo maravilloso huevo multicolor otorgaba a los hombres el don de la vida eterna.
Escuchó acerca de las perlas de serpiente y las joyas brillantes que brillaban con la luz del sol incluso en la noche más oscura. Todas estas cosas deseaba poseerlas para sí mismo. El lugar de anidación del pájaro que quema nidos estaba entre los Mutbenim, al este de Egipto, pero entre los tesoros de Egipto estaba uno de sus huevos. El huevo, las perlas y las joyas estaban resguardados en una cueva oscura en una isla llamada Inmispet, que estaba situada en medio de un lago llamado Sidana. En las aguas del lago había temibles monstruos acuáticos, en parte bestia, en parte pez. En las orillas del lago habitaban los sacerdotes cambiaformas, guardianes de los tesoros. Hacia el norte del lago había un amplio pastizal donde el pastor Naimin cuidaba los rebaños del templo, pero Naimin era viejo y no tenía hijo que lo siguiera. Por lo tanto, tomó a Hiram en su casa y Hiram se convirtió en un hijo para él, apacentando las ovejas del templo, y ningún egipcio estaba con él. Un día, mientras las ovejas aún amamantaban a sus corderos, Hiram estaba en los pastos, sentado cerca de las aguas frescas a causa del calor. Mientras se reclinaba a la sombra, tocaba melodías alegres de pastores con su flauta y en las muchas veces que había estado allí nadie lo había molestado. Sin embargo, no muy lejos estaba la casa de las vírgenes del rey, pero las doncellas que moraban allí rara vez salían al extranjero. Este día, sin embargo, Asu, hija del sumo sacerdote, salió y al oír la melodía de la flauta se acercó a escuchar, pero Hiram no la vio a causa del arbusto que había entre ellos. La doncella se sentó, tomando las sandalias de sus pies. Al escuchar el grito de una de las ovejas en la distancia, Hiram dejó de jugar y se puso de pie, de espaldas a la doncella. Ella, al verlo de pie, trató de escabullirse antes de que él la viera, pero al hacerlo, una espina le atravesó el pie y lanzó un grito de dolor. Hiram se giró y al ver su angustia se apresuró a ayudarla. Le quitó la espina con ternura y la llevó hasta el estanque, para que ella pudiera bañar el pie en aguas frescas. Mientras ella lo hacía, él la entretenía con dulces melodías en su flauta. La doncella se enamoró de Hiram y él de ella, pero por ser virgen dedicada e hija del sumo sacerdote ninguno pudo abrir las puertas de su corazón. La doncella pasaba las noches llorando, porque tenía un amor para el cual no había remedio. Hiram llevó su rebaño a otros pastos, pero aún así sus corazones los llevaron de regreso al lugar de reunión y se encontraron una y otra vez. Ahora bien, la esposa de Naimin notó que Hiram languidecía como si tuviera una enfermedad y le habló al respecto, y él le habló de Asu, la doncella de la casa de las vírgenes del rey. La esposa de Naimin pronunció palabras de consuelo por este amor desesperado, sabiendo que ayudaron poco. En la plenitud del año, Hiram llevó su rebaño a pastos distantes al otro lado del lago. Mientras él estaba fuera, la esposa de Naimin bajó ella misma al lugar donde él solía encontrarse con Asu, y un día llegó Asu. Ella era conocida por la esposa de Naimin, quien era la recolectora de hierbas para el templo. Hablaron de muchas cosas, de Hiram y de los dioses, de los sacerdotes y sus caminos y de los templos y de los que servían en ellos, de la vida y del hombre y de la mujer. Ahora, cuando Hiram regresó, estaba cerca la fiesta de la matanza de ovejas y en ese momento se hacían sacrificios de corderos a los monstruos acuáticos en el lago. Mientras estaba fuera, Hiram había pensado en Asu y en el tesoro de Egipto, ambos aparentemente igualmente inalcanzables. La esposa de Naimin le hablaba pocas veces y Hiram se preguntaba, ¿por qué esa no es la forma de ser de las mujeres? En la víspera de la fiesta de la matanza de las ovejas se prepararon los barcos del lago para la peregrinación anual a la isla. Entre estos estaba el gran barco de Herat, guardado en memoria del día en que el abrasador del cielo salió con el sol, y la tierra fue abrumada. Desde esta barca se ofrecían los corderos del sacrificio a los monstruos acuáticos y en ella servían Asu y 8 vírgenes. Allí también ofició el sumo sacerdote. Hiram había concebido un plan en su mente por el cual, a riesgo de su vida, podría poseer los tesoros de Egipto. Este año, siendo Naimin ahora frágil, él solo estaría a cargo del sacrificio de corderos, junto con 2 niños sacerdotes para ayudarlo. Provenían del templo del lago dedicado al brillante barbudo que una vez salvó a la tierra de la destrucción a través de un granizo de fuego al hacer una tercera ronda. La noche anterior a la fiesta, Hiram durmió con su pequeño rebaño junto a las barcas y al amanecer los subieron a bordo. Cuando el sol salió en lo alto, vino el sumo sacerdote con muchos otros sacerdotes y príncipes, y también vinieron las vírgenes. Ofrecieron sacrificios en el templo de la partida y luego partieron hacia las aguas. En otro bote estaban Naimin y su esposa y había otros botes llenos de gente. Después de hacer ofrendas sobre las aguas, los barcos llegaron a la isla y se hicieron los preparativos para la ceremonia de la isla, que duró toda la noche.
Los corderos fueron ofrecidos cuando llegó la oscuridad y las aguas se pusieron rojas de sangre, y los monstruos acuáticos se saciaron de carne. Ahora, la cueva de la isla estaba protegida de los hombres por el espíritu de Mot, que había muerto allí en días olvidados, y los sacerdotes vigilaban su entrada. Pero Irán no temía al espíritu de Mot, porque no podía hacer daño a alguien que llevaba en su cuerpo la misma cicatriz de sangre que había llevado Mot. Irán el forastero había sido tan distinguido de los demás hombres en su infancia. A la hora sexta de la noche entraron en la cueva 3 vírgenes para sacar los tesoros, y con ellas iba un sacerdote protegido por la santificación en la sangre de un cordero. 5 sacerdotes que eran guardianes de los tesoros y nunca salían de la isla también entraron en la cueva con ellos, vestidos con pieles y enmascarados con cabezas de bestias. Los tesoros fueron traídos y colocados sobre el altar contra la pared de roca al lado de la cueva, para que todos pudieran contemplarlos. Sobre el altar se colocó un paño de lino y oro. Mientras la gente pasaba ante los tesoros y bailaba y cantaba, los sacerdotes entraban y salían de la cueva. Antes de la cueva y lejos del camino que bajaba al lado, había un sendero que bajaba al estanque de la purificación. Aquí, después de bañarse las doncellas, hombres y mujeres bajaban uno a uno para purificarse en sus aguas. Luego atravesaron una abertura hacia el lago y, pasando a través de las aguas a lo largo de la orilla donde no subían mucho por encima de la cintura, ascendieron por escalones a través de un pequeño templo arqueado en el camino. Si estaban realmente purificados, nunca los tocaron los monstruos acuáticos. Nunca una doncella había sido capturada por los monstruos acuáticos, pero en esta terrible noche, mientras una doncella pasaba entre el estanque y el templo, hubo un fuerte grito de agonía que fue sofocado rápidamente. La isla se quedó en silencio con presagios y a medida que pasaba la noche el nombre de Asu se susurraba de boca en boca. Los tesoros fueron llevados de vuelta en penumbra y silencio bajo un manto de pavor, y la cabeza del sumo sacerdote se inclinó en tristeza y desgracia. Cuando los botes partieron, nadie notó que Irán no estaba, porque cumplido con su deber, podía regresar en cualquier bote. Y ninguna fue la extraña embarcación que surcó las aguas del lago de Sirana aquella noche. Irán volvió a la cabaña de pastores de Naimin y no se le dijo nada, porque Naimin pensó que se había unido a la gente que se lamentaba en los templos, y siempre quedaban muchos por varios días. Cuando Irán se hubo refrescado, dejó a Naimin, que estaba cansado y agobiado por la edad y el dolor, y se preparó para regresar a sus rebaños. En su dolor por la muerte de Asu, no pudo encontrar consuelo en ninguna parte, excepto quizás en la soledad familiar entre sus ovejas. Pero la esposa de Naimin dijo: «Déjame caminar contigo un poco, porque yo también sufro y, sin embargo, debo buscar hierbas que se necesitan y no son fáciles de encontrar». Cuando habían recorrido cierta distancia, ella dijo: «Voy por aquí, ¿no me acompañarás y complacerás a una anciana que puede necesitar tu ayuda?». Irán así lo hizo, porque la mujer era como su propia madre, aunque no podía entender su extraña manera. Ella lo llevó a un lugar en un hueco rodeado de matorrales, y allí estaba Asu. Cuando terminaron los abrazos y los saludos y se dieron las explicaciones, la esposa de Naimin dijo: «Aquí no te puedes quedar. Hay ropa y comida y ningún perseguidor seguirá a la doncella, y nadie dudará de tu partida. Vete esta noche, sin pensar en nada aquí, porque eres joven, con toda una vida de alegría por delante, después de que hayan pasado los dolores de la separación». Irán dijo: ninguna alegría puede superar lo que ahora siento, sin embargo, esto aumenta una carga sobre mí y es menos simple de lo que parece. Por esto debes saber que tomé los tesoros de Egipto y los escondí en un lugar donde nadie los puede encontrar. ¿Quién sospecharía de mí si hiciera mi tarea sin cambios, un pastor sin pensar más allá de sus ovejas y su flauta? El clamor puede elevarse incluso ahora, aunque creo que primero pasará otro día. Entonces, ¿quién podría rastrear el paso de cada hombre que se ha ido, aunque se haga una persecución en todas direcciones? ¿Por qué no me hablaste de tu complot?». La esposa de Naimin dijo: «¿Cómo podrías saber algo que podría no haber sido o que podrías haber traicionado por la mirada o el comportamiento? Nosotros también te creíamos un simple pastor que no pensaba más que en tocar la flauta, excepto en el amor. ¿Qué ahora huiréis con la doncella y abandonaréis los tesoros? ¿O irá sola, porque está comprometida con la huida?». Irán dijo: «No puedo abandonar el amor por el tesoro, pero tampoco puedo abandonar este tesoro de por vida o dejar que se corrompa. Por lo tanto, deja que Asu, la doncella, se disfrace y juntos partiremos a un lugar seguro sin el tesoro, sin que nadie sospeche que aún vive».
Luego, en la plenitud de los tiempos, regresaré y recuperaré el tesoro, porque ningún hombre puede descubrir su escondite. Sin embargo, no me iré a toda prisa, sino que esperaré y me despediré de Naimin y me iré en la plenitud del tiempo. Irán dejó a Asu y regresó con la esposa de Naimin. Al llegar a Naimin, Irán le dijo que había tenido una visión que ningún hombre podía ignorar y que debía ir a la tierra de sus padres, pero que regresaría antes de que volviera la temporada. Esa noche un gran clamor se alzó entre los templos y a la luz de la mañana vinieron unos hombres e interrogaron a Naimin y a los que estaban con él, pero los encontraron simples pastores. Irán partió, tomando el asno de Naimin y con él fue la esposa de Naimin. A ellos se les unió Asu, disfrazada de mendiga que se ganaba la comida bailando desgarbadamente, con la cara sucia y la ropa sucia. Acompañaban a los hombres que buscaban los tesoros robados y sus posesiones estaban abiertas ante los ojos de todos los hombres. Después de 7 días regresó la esposa de Naimin. Irán y Asu siguieron adelante hasta que llegaron a Betelim cerca de Fenís. Más allá de las fronteras de Egipto, y habitaron allí entre los querofim. Cuando se cumplió el tiempo, Irán volvió a Egipto y recuperó los tesoros, llevándolos dentro de pieles escondidas dentro de otras pieles llenas de agua y aceite. Ahora bien, cuando Irán salió de Egipto y se acercó a Betelim, vio que la morada que había dejado ya no estaba en pie y que los campos alrededor de ella estaban cubiertos de zarzas ardientes. Dentro de las ruinas quemadas encontró restos y huesos y los reconoció como los de Asu y los querofim con quienes ella vivía. Vio que habían muerto a espada. Irán no se demoró en el lugar de la muerte y pensó en ir a un lugar seguro, pero sabiendo los peligros de la tierra, buscó un lugar donde escondió el huevo del pájaro que quema el nido y las perlas, todo excepto 2, y la mayoría de las joyas. Habiéndolos puesto a salvo, siguió su camino. Irán siguió adelante hasta que llegó a un pequeño lugar boscoso a casi 2 días de camino. Aquí, mientras dormía, vinieron 2 cerdos salvajes y se tragaron 3 de las joyas que había atado en un trozo de piel. Más tarde perdió uno mientras vadeaba un río, y uno le fue arrebatado cuando buscó refugio en un templo. Otros sacerdotes le quitaron 2 perlas y 2 joyas y las pusieron en el tesoro de su dios. Los tesoros restantes que tenía con él se perdieron cuando fue asaltado, y aunque le perdonaron la vida, quedó sangrando y al borde de la muerte. Mientras Irán yacía junto al camino, fue socorrido por trabajadores metalúrgicos errantes y ellos le devolvieron la salud, porque eran hombres de su propia sangre. Irán permaneció con los metalúrgicos durante algunos años y aprendió su oficio. Se hizo experto en la fabricación de armas y en su uso. En la plenitud del tiempo volvió al lugar donde había escondido los tesoros y los recuperó. Luego bajó a una ciudad junto al mar y se embarcó para una tierra lejana. Ningún hombre lo ha visto desde entonces, pero se dice que se casó con la hija de un rey y se convirtió en príncipe entre los extranjeros. Esta es la historia de Irán. Tal como estaba escrito, era un cuento prolijo y bien conservado pero sin gran importancia. Tiene descripciones imaginativas y se entrega de vuelo sin valor de fantasía poética. Por lo tanto, se presenta en forma de esquema y se reduce a unos pocos párrafos. Capítulo 7. Los rollos de registro, 1. De la mano de Raven, hijo de Oskia, quien fue el arquero de Dios y trajo a los hijos de la luz a la tierra de las nieblas. Oskia era un hombre valiente cuyas flechas golpeaban como el relámpago, y sus enemigos caían como trigo delante de los segadores. Fue un capitán de hombres en la guerra de los dioses y aquellos a los que mató fueron contados como cebada en la medida. Sus enemigos se extendían ante él como una alfombra a sus pies y no había otro como él. Era un hombre que conocía al Dios Todopoderoso y lo admiraba como el Dios de sus padres. Pero Oskia lo adoró según las costumbres de su pueblo y, por lo tanto, conocía la verdad solo en parte, porque habiéndola robado no pudieron conocerlo completamente. Ahora bien, los días de la lucha habían pasado y Oskia y los que quedaban con él durmieron en lugares extraños, porque eran buscados por el rey que había salido victorioso. Sus mujeres, sus hijos y toda su casa habitaban en Cades, junto al monte, y esperaban allí su llegada. Pero no vino siendo buscado por el rey. Y aconteció que su hermano Isias, que era mayordomo de toda su casa y de sus bienes, viendo que Oskia no podía venir a este lugar, se apoderó de ellos. Isias tenía el oído de los que estaban en lugares altos, y Oskia perdió su derecho de nacimiento. Así que todo lo que era de Oskia pasó a manos de su hermano Isias. Incluso tomó las esposas de Oskia, porque tal era el decreto del rey. Pero Atelia, la primera de las esposas de Oskia, rechazó a Isais e invocó la ira de Eliahui sobre su cabeza. E Isais tuvo miedo y no la poseyó.
Cuando vieron esto, las otras esposas, teniendo celos de ella, porque siempre gozaba de gran favor con Oskia, incitaron a Isais contra ella. Se burlaron de él, diciendo: ¿Eres realmente el amo aquí, o hay frutos que no puedes arrancar? Entonces Isais trató de tomar a Atelia por la fuerza, pero ella luchó contra él y su virilidad resultó herida, por lo que no la tomó. Entonces Isias la hizo atar y le ataron las manos durante 7 días, para que no pudiera comer ni beber ni hacer por sí misma las cosas que su cuerpo requería. Fue humillada y traicionada su feminidad, porque un hombre idiota atendió sus necesidades y se burló de su pudor, y ella fue atormentada por sus necesidades. Luego, al 7º día, Isias la llevó a juicio, la desnudó, la azotó y le quemaron el cabello. La marcaron en la cara y le cortaron los labios y la lengua. Le dieron una túnica y un cántaro de agua, frutos secos y harina. Isias la expulsó y dijo: Ve, mujer, y tal vez, si lo encuentras, Oskia entenderá tu balbuceo. Atelia salió al desierto para morir y por la noche cayó con dolor y cansancio, bajo un árbol Elan y se quedó allí. En angustia clamó a su Dios y arrojó su alma fuera de sí, para que no sintiera dolor. Y su alma encontró a Oskia. Cuando amaneció al día siguiente, Atelia se despertó y alabó a Dios, diciendo: He dormido en medio de mi dolor, porque Dios es bueno y misericordioso. Y sé que Oskia todavía vive en un lugar lejano, pero mi alma y mi Dios me guiarán a él. Y se fue, guiada por su alma. Esa misma noche, Oskia yacía en una caverna en medio de las montañas, pero no durmió, porque uno había venido con noticias de su hermano, diciendo: Isias se ha apoderado de todo lo que una vez fue tuyo. Incluso a vuestras mujeres os ha tomado, y entre vosotros y él hay muchos hombres que os matarían. Mientras Oskia yacía así en agonía de espíritu, sucedió que sintió la presencia del alma de Atelia, y la paz se apoderó de él y se durmió. Y mientras dormía soñó, y en su sueño Atelia estaba de pie a sus pies, más hermosa de lo que nunca la había conocido. Y ella dijo: No todo está perdido para ti, porque vengo a buscarte en el desierto y te encontraré, así que ten paz. Y Oskia despertó refrescado y fuerte en espíritu. Y descendió de las montañas, y por el desierto llegó al lugar de las aguas amargas donde los hombres encuentran refugio. Y los hombres se escondían allí de la ira del rey. Y Oskia les preguntó, diciendo: ¿Habéis venido de muchos lugares? ¿Quién de vosotros ha visto a una mujer buscándome? Dijeron: Ninguna mujer viaja al extranjero en una búsqueda así. ¿O tiene muchos sirvientes, y cuál es su aspecto? Y Oskia dijo: Ella es hermosa como el amanecer, con cabello como ala de cuervo y piel como aceite fino. Su tacto es como aguas frescas y su porte como el de la gacela. Entonces los hombres se burlaban de él y hablaban mucho, diciendo: ¿Cuánto tiempo viajaría solo alguien como usted describe? No está en la naturaleza de la mujer dejar su casa y venir al desierto. ¿Algún hombre la pasaría de largo? ¿Quién, entonces, la posee ahora? No la busquéis en el desierto, porque no está vestida de lino fino y perfumada con aceites perfumados. Entonces Oskia tomó consejo consigo mismo y dijo: En verdad soy un necio que persigue sueños. Este no es momento para soñar cuando hay una tarea de hombre entre manos. Así que por la mañana dijo a los que estaban con él: Subo contra mi hermano. Pero ellos le suplicaron, diciendo: ¿Tienes una multitud de hombres o incluso una compañía? Abandona tanta tontería. Ahora bien, en ese tiempo Atelia habitaba debajo de una montaña donde había un manantial, porque estaba cansada de muchos días de camino. Y ella estaba enferma de espíritu, porque los hombres, cuando ella llegaba entre ellos, la golpeaban con palos y la expulsaban del lugar de sus habitaciones. Ofendió sus ojos y ninguno la deseaba. Ningún hombre vino al manantial, porque era un lugar maldito donde salían voces de las rocas y los muertos hablaban. Por eso se le llama sala de audiencias de los muertos. Y solo las brujas van allí, pues a estas los muertos no les hacen daño. Ahora bien, cuando cayó la noche, Oskia se durmió y los que estaban con él no estaban atentos. Y los malos decían entre sí: Vamos a matar a Oskia en la noche, porque tiene oro y plata y botín de guerra con él. Cortémosle la cabeza y llevémosela a su hermano, para que seamos recompensados. Y bienvenidos. Y sucedió que en las horas de la mañana de la noche vinieron hombres a caer sobre Oskia y los que estaban con él para matarlos. Pero uno de ellos tenía los pies pesados. Y Oskia se despertó cuando cayeron sobre él, y tomó su espada y saltando como un león saltó sobre él, y hubo una matanza. Pero no tenía casco y tenía la cabeza descubierta, por lo que resultó herido.
Los que venían contra él murieron o huyeron, pero de los que estaban con él solo quedó uno, y este fue gravemente herido. Por la mañana partieron con sus asnos cargados, y Oskia tenía su arco y nadie se le acercó. Y cuando el sol subió a lo alto, la vista se apartó de los ojos de Oskia y quedó ciego. Así que Oskia y su compañero abandonaron la esperanza, porque había hombres que los destruirían por delante y por detrás, y el desierto los encerró. Y dijeron: vayamos, pues, al lugar que se llama la sala de audiencia de los muertos, que está a nuestro lado. ¿No somos nosotros como los que ya están muertos? Allí encontraremos agua para saciar nuestra sed y calmar nuestras heridas al final de nuestros días. Y cuando entraron en el paso en el lugar donde las aguas entraron en la arena, murió el compañero de Oskia. Entonces Oskia escuchó voces de muertos que lo llamaban desde entre las montañas, y se levantó y dijo: vengo, porque esta es mi hora. Y pasó el curso de agua. Y fue que, siendo ciego, se estrelló contra las rocas y cayó al suelo, y quedó allí como si ya estuviera muerto. Ahora bien, en ese día el alma de Atelia se turbó y deambuló por el extranjero, desviándose de sus tareas. Y ella miró hacia arriba y vio un cuervo que descendía del cielo, y su alma le dijo: he aquí, viene por el alma de Oskia, porque está cerca y cerca de la muerte. Entonces Atelia se alejó rápidamente guiada por el pájaro. Ella se encontró con Oskia cuando su alma se preparaba para partir, y ella lo tomó en sus brazos y levantando su cabeza le dio agua. Y el alma de ella se comunicó con el alma de él y le pidió que se quedara, y debido al vínculo entre ellos se quedó. Y se quedó con él 3 días y construyó un cenador y le servía, pero él yacía como muerto. Al tercer día, cuando el sol se preparaba para entrar en su reino de la noche, Oskia se agitó. Gimió de angustia por sus heridas y Atelia lo consoló, y durmió en paz. Cuando amaneció al día siguiente, se despertó y sintió el toque de Atelia sobre él. Y Oskia la reconoció y dijo: Atelia, ¿estás aquí? ¿Cómo llegaste a este lugar y me encontraste en mi hora de necesidad? Pero Atelia no respondió a causa de su lengua y se puso un velo alrededor de la cara, porque no sabía que Oskia era ciego. Ella lloró y sus lágrimas cayeron sobre su rostro. Y él se aferró a ella, porque sus manos le decían que ya no podía hablarle como antes. Y él dijo: estoy ciego y no puedo ver, pero ella no corrió el velo, porque temía por él cuando sus manos buscaban ser sus ojos. Pasaron los días y Oskia se fortaleció, y conoció la historia de los hechos de su hermano y juró venganza en el nombre de su Dios. Él dijo: para esto me ha sido dejada la vida. Y Atelia se entristeció de que él hablara así, porque no podía caminar sin ella. Las aguas del valle eran frescas y había hierbas y frutos silvestres y cabras en la ladera de la montaña. Así sucedió que, después de muchos días, Oskia volvió a estar sano y fuerte. Pero permaneció ciego, por lo que no pudo ver a Atelia y por lo tanto ella permaneció hermosa a sus ojos. Pero el discurso suave se había ido de ella. Esto, a Oskia no le importaba, porque lo que escuchaba a diario era el discurso que lo saludó cuando yacía en sus brazos antes de que ella supiera que había vuelto a la vida. Oskia y Atelia ya no se preocuparon por las voces entre las rocas, porque no se les hizo ningún daño en este lugar. Cuando Oskia volvió a ser fuerte, deseó irse a ese lugar y se preocupó por irse, pero Atelia le pidió que se quedara. Ella dijo: eres ciego y por lo tanto como un niño. ¿Y no moriremos de hambre en el desierto, o seremos asesinados por los hombres que os buscan? Quedémonos aquí. Y Oskia escuchó sus palabras, porque no era desagradable en este lugar. Y sucedió que un día, mientras Atelia recogía hierbas en el valle, vio a un extraño bebiendo de las aguas y estaba débil y cansado de tanto viajar. Y ella tomó a Oskia y juntos se acercaron al extraño y Oskia lo saludó diciendo: que la paz de Dios sea contigo, maestro, ¿cómo podemos servirte? El extraño les respondió diciendo: soy Locus, hijo del pájaro de fuego y médico del rey de Tiro. He viajado desde lejos a este lugar, para poder escuchar la sabiduría de los muertos. Vine a hablar con mi alma en soledad, porque estoy cansado de los caminos de los hombres. Ya no busco ser el compañero de los altos cargos que se preocupan demasiado por las guerras y los asuntos de los hombres. Y Oskia conocía a Locus como un mago de gran renombre. Oskia vivía en una cueva en la ladera de la montaña, junto a las aguas de un manantial que brotaba de una cueva más pequeña cercana. El terreno anterior a las cuevas era llano y había antiguos jardines y recintos. Más allá de estos había árboles. Cuando Locus fue llevado a la morada de Oskia, al lugar donde acampó, se le dio comida y descansó. El Oskia le dijo: eres grande incluso entre los grandes magos, porque tu magia es mayor incluso que la magia de Egipto.
Te ruego, maestro, mira con piedad mi ceguera, que me hace como un niño, yo que soy un hombre entre los hombres y tengo una tarea de hombre delante de mí. Ruega, por lo tanto, lanza magia con fuego, para que pueda ser sanado de nuevo. Locus le dijo a Oskia. ¿Es este entonces el único deseo de tu corazón? ¿No hay nada en el cielo o en la tierra que desees más? Oskia dijo. No hay nada por encima de esto. Entonces Locus habló a Telia, diciendo. ¿Cuál es tu deseo? ¿Es que puedas ser como una vez fuiste? Y Telia dijo. Esto es lo que deseo, especialmente por el bien de mi señor. Pero, maestro, sobre todo deseo que vuelva a ver. Pero, oh, que sus ojos no lo aparten de mí a la destrucción. Locus le dijo a Telia. ¿Sabes lo que verán sus ojos? Ella le respondió. Que sus ojos vean lo que quieran, pero que vean. Locus le dijo. Así será, porque solo tenéis un deseo entre vosotros. Haré un pacto con Oskia, para que sus ojos vuelvan a ver. Este es el pacto. Que Oskia permanecerá en este lugar hasta que Telia le haya dado un hijo y hasta 6 meses después del destete de su hijo se sentará a mis pies y absorberá mi instrucción. Entonces Telia le dijo a Locus. Maestro, cuando ya no esté ciego y me vea como soy, ¿no será demasiado grande para él la carga del pacto? Locus respondió. Tiene más de 2 ojos. Locus tomó a Oskia y le lanzó un hechizo para que se durmiera. Y Locus abrió su cabeza y dejó salir el mal que lo cegó y cubrió su cabeza con arcilla, para que el demonio no pudiera reanudar su residencia. Y Oskia se quedó dormido durante 6 días y 6 noches. Al 7.º día despertó Oskia, y he aquí que ya no estaba ciego. Y llamó a Telia, pero ella no vino a él. Entonces Oskia exclamó. Ya veo, pero la mujer no está aquí, ¿no es este un tiempo para regocijarse? Pero mira, ella se mantiene alejada. Locus le dijo. Es la manera de las mujeres, déjala ser. Y cuando llegó la noche, Atea vino y se sentó a los pies de Oskia y le dijo. Está bien, mi señor, y mi corazón se regocija. Y Oskia, extendiendo su mano, agarró a Atea, diciendo a Locus. Hace mucho tiempo que estoy con esta mujer. Y estaba cegado que no podía ver su rostro. Ahora digo, tráeme mi antorcha rápidamente, para que pueda mirar la cara que deseo ver con todo mi corazón. Y Telia, inclinando la cabeza, permaneció fría y quieta junto a Oskia, con el velo sobre su rostro. Y Locus, dejando la antorcha a un lado, corrió el velo y levantó la cabeza hacia la luz, y la mujer miró hacia arriba con miedo. Oskia la miró largamente en silencio. Entonces la levantó hacia él y besó su rostro, diciendo. Esposa de mi pecho, los años no han quitado nada a la hermosura de tu juventud. Y Telia cayó ante él desmayada. Ahora, cuando llegó la mañana, Locus se sentó fuera de la cueva y llegó a Telia, y arrodillándose ante él dijo. Gran maestro, ¿qué magia has forjado? Las aguas no mienten, pero mi señor no me ve como ellas. Y Locus le respondió, diciendo. Tampoco el alma él, pero los ojos de los hombres son engañadores y no de fiar. Solo te he concedido un deseo, porque mi magia no te ha tocado. Oskia ve en verdad, pero si no ve completamente con sus ojos y en parte con su corazón, no viendo con los ojos de otros hombres, entonces tal vez mi magia sea imperfecta y yo no sea el más grande de los magos. Pasaron innumerables días y Telia dio a luz primero a una hija y luego a un hijo. Y Oskia se sentó ante Locus y recibió su instrucción, y muchos libros le fueron abiertos. Aprendió los misterios del camino secreto y las canciones del fuego. Conocía la sabiduría que había llegado a través de las edades. Así sucedió que un día Oskia fue a Locus y dijo. Todo se ha hecho según lo requerido por el pacto. Y Locus le respondió diciendo. Está bien, prepárate ahora para seguir el camino de tu destino. Entonces Oskia tomó a Telia y su hijo y su hija, y con Locus se fueron al desierto. Y cuando llegaron a las habitaciones de los hombres, Atea estaba velada. Y Locus viajó como un gran mago, siguiendo sus estrellas, y Oskia le sirvió como si fuera su esclavo. Así llegaron a las tierras en poder de Isias y Locus hicieron máscaras de pieles de animales, con goma de árbol y arcilla, y se las dieron a Oskia y a Telia. Y los vistió con ropas extrañas y tiñó sus pieles, diciendo. Los hombres esperan todo de un mago y no cuestionan las cosas extrañas que ven en él. Por tanto, que los hombres de este lugar no se decepcionen de mis asistentes. A Oskia le dijo, sé como un mudo, ¿por qué tu lengua te traicionaría ante aquellos entre los que nos encontramos en este lugar? Y Oskia respondió, mi lengua estará muerta en este lugar. De esta manera llegaron ante Isias. Isias había mirado bien las ollas de carne y su cuerpo estaba lleno de grasa. Estaba vestido de lino fino de Egipto y perfumado. Y Oskia dijo dentro de sí,
¿Será este el hijo de mi padre y el compañero de mi infancia? Verdaderamente está escrito, en manos de un debilucho el oro se vuelve gordo. Locus habló a Isias, diciendo: Señor, he venido de lejos y, por lo tanto, ruego que a mí y a mis siervos se nos dé comida y bebida y un lugar para recostar nuestras cabezas. Soy mago de magos y médico de médicos. Tal vez haya personas en tu casa que estén enfermas o poseídas por demonios, a quienes yo pueda servir. O puedo animar tu ocio con maravillas y magia y mostrarte cosas extrañas más allá del entendimiento de los hombres. Isias dijo a Locus: quédate con nosotros, porque aquí hay poco placer. Si alegras nuestros días, nos sirves bien. Aconteció, pues, que Isias preparó un gran banquete al que acudieron muchos señores con sus casas. La fama de Locus se había extendido lejos, porque había curado a los enfermos y expulsado demonios y mostrado muchas maravillas más allá del entendimiento de los hombres. Y entre los que vinieron había muchos que conocían a Oskia. Cuando llegó el día de la gran fiesta, hubo muchos banquetes y festejos, y Locus hizo grandes maravillas, de modo que todos los hombres aclamaron su magia. Y hubo juegos y proezas de fuerza y baile. Cuando había caído la noche se encendían grandes hogueras y muchas antorchas. Las mesas estaban servidas con todo tipo de cosas buenas y los invitados se reunieron en el gran patio. Isias se sentó bajo el alto sicómoro y ante él había una mesa repleta de todo tipo de carne. Había panes y cosas dulces y especias en abundancia. Isias estaba sentado entre medio hombres y mujeres lascivas y con él estaban los glotones y los borrachos. Hubo muchas carcajadas en su compañía y muchos gestos maliciosos. Había mujeres que cantaban y muchachas que bailaban. Había mitad hombres que actuaban como mujeres, y la noche estaba cargada con los olores de la maldad. El banquete y el baile continuaron hasta bien entrada la noche y Locus mostró sus poderes ante la asamblea. Cuando el clamor estaba en su apogeo, Isias habló a Locus, diciendo: muéstranos ahora la mayor de tus maravillas que aún no hemos visto. Que la noche sea más animada. Entonces Locus se paró frente a ellos y he aquí, ante sus ojos transformó las piedras en oro, y un perro en un asno. Sacó vino y leche de un cántaro vacío e hizo que una vara se convirtiera en serpiente. De pie ante una mesa que estaba vacía, extrajo del aire toda clase de alimentos y vinos y los preparó para una comida espléndida. Entonces llamó a Oskia como su esclavo y se puso delante de él una hermosa doncella. Y Oskia le disparó flechas que sobresalían de su cuerpo, de modo que no había espacio para que un hombre colocara su mano. Y la sangre fluyó por su túnica como si estuviera en medio de una tormenta de sangre, antes de que ella se hundiera en el suelo y yaciera muerta ante ellos. Entonces Locus se acercó a ella y, después de arrancarle las flechas del cuerpo, le echó una capa encima. Llevó las flechas a Isias y a los que lo rodeaban, diciendo: mirad la sangre de una doncella, y ellos sostenían las flechas y las miraban. Y he aquí, mientras sostenían las flechas y miraban, la sangre salió de ellos y las flechas quedaron limpias. Y Locus gritó en voz alta: he aquí, la sangre vuelve. Entonces, pasando hacia la doncella, le quitó el manto y he aquí, mientras lo hacía, su túnica quedó limpia de nuevo. Y Locus la tomó de la mano y le dijo: levántate, y ella se levantó y se paró frente a Isias. Y él se quedó en silencio y los que estaban alrededor de él no hablaron. Echando a un lado su manto, que era el manto exterior, la doncella bailó delante de la multitud, y todos estaban muy maravillados. Isias le habló a Locus y le dijo: ¿cómo pueden ser tales cosas? ¿Qué clase de magia es esta? Locus le respondió diciendo: Señor, tus ojos vieron lo que yo les ordeno que vean, porque yo soy el amo de los corazones de los hombres, no el amo de la carne y la madera. El ojo es el mayor de los engañadores. Es la magia de Egipto la que deshizo la obra del arco etíope. E Isias dijo: ¿quién es este etíope que está allí vestido de forma tan extraña? De hecho, es un arquero entre los arqueros soltar sus flechas de modo que apenas uno haya dado en el blanco antes de que otro abandone el arco. ¿Ha venido Rasfamisel entre nosotros? Locus le respondió diciendo: Señor, él viene de más allá de la tierra de los elefantes, en el lugar donde la tierra se vuelca. La magia está en su arco, que puede disparar a un asno salvaje y derribar a un león. Diciendo esto, Locus tomó una vasija de barro y la puso sobre una mesa, y Oskia, apartándose, disparó una flecha contra ella. Y la olla se hizo añicos y mientras se desmoronaba he aquí, una olla de plata apareció en su lugar. Y los que vieron estas cosas se asombraron y hablaron unos a otros sobre la magia de Locus.
Uno de los reunidos, un orador, se puso de pie y pronunció palabras alabando la magia de Locus, pero Isias se sentó en silencio, sumido en sus pensamientos. Luego, ordenando a Locus que viniera a su lado, Isias dijo: esta noche he visto con mis propios ojos a una doncella muerta a flechazos y levantada del sueño de la muerte. He visto la magia del arco convertir la arcilla en plata. ¿Es entonces tu magia lo suficientemente grande como para cambiar la edad en juventud y la debilidad en fuerza? Se dice que el más grande de los magos puede hacer incluso esto. Y Locus se levantó y dijo: incluso esto puedo hacer. Luego hubo muchos susurros de un lado a otro y conversaciones entre los que estaban sentados alrededor de Isias. Los que estaban en el lugar de su favor dijeron: maestro, esta es la hora, deja que la magia de este gran mago eche los años de tu espalda y renueve el vigor de la juventud. Y mientras hablaban, hubo muchos susurros y risas maliciosas entre los medio hombres. Locus se alejó de la presencia de Isias y levantó su mano izquierda, y hubo fuertes truenos. Levantó su mano derecha y saltó fuego de la tierra, y se elevó una gran nube de humo. Y dijo a Isias: gran Isias, esta es tu hora. Eres el señor de esta tierra y lugar, por lo tanto manda como quieras. Ya la noche está más de la mitad gastada y se apresura a su cierre. Escucha ahora mis palabras, esto te digo. Entra ahora en mi tienda mágica que se encuentra extrañamente adornada contra el borde del lugar del banquete. La tienda desde la que emito mi magia, a la que vuelvo para reponer mis fuerzas cuando ha terminado. Ahí está la fuente de mi magia, el centro del gran círculo de poder. Permanece ahí hasta que el primer resplandor rojo de los fuegos del inframundo aparezca en el cielo nocturno. Entonces, Señor, entraré en la tienda y, parado frente a ella, invocaré al Señor de esta tierra y lugar, y he aquí, un nuevo Señor se presentará ante la reunión con fuerza y vigor varoniles. Un hombre entre los hombres y un amo apropiado para esta casa. Será un hombre tal que yo, incluso yo, Locus, el maestro de la magia, seré el primero en proclamarlo. Entonces Isias entró en la tienda de Locus el mago, y cuando pasó dentro, Locus le dio el gran arco de Oskia, diciendo: llévate esto contigo, porque su magia es grande y bien puede ser necesaria. Es un arma digna para el señor de esta tierra. Entonces la reunión habló entre ellos y esperó. Las mujeres cantantes pasaban las horas. Y cuando las primeras flechas de la luz de la mañana golpearon el cielo nocturno, Locus se levantó y se paró contra la tienda de la magia. Levantando la puerta, gritó a gran voz: gran señor de estas tierras y lugares, sal a tu heredad, he aquí a tu señor. Y mientras hablaba, he aquí, Oskia salió a la luz de la mañana, vestido como un señor y ceñido con cinturón y espada. Llevaba un casco y en su mano estaba el gran arco. El sonido de un gran suspiro atravesó la reunión y los hombres se miraron unos a otros. Estaban desconcertados, sin saber qué hacer, porque había magia en ellos. Y Locus levantó su voz en el silencio y gritó: he aquí, he dado a luz a un hombre entre los hombres como señor de estas tierras y este lugar. ¿No lo recibiréis, pues, como corresponde? Y los hombres hablaron entre sí, diciendo: este es uno que tiene la apariencia de Oskia a quien conocemos, en verdad el señor de estas tierras y lugar. Él es un hombre de hecho, si es él. ¿Lo ha sacado la magia de la tumba, o el espíritu de Isias se ha revestido en la forma de Oskia? Entonces, primero uno y luego otro saludaron al hombre que tenían delante, diciendo: este es un hombre entre los hombres, sino nuestro señor Oskia. Luego un gran grito de Oskia. Subió, y Oskia se puso de popa delante de ellos. Ahora, había algunos entre la reunión que se quedaron en silencio. Los medio hombres y las mujeres lascivas que estaban alrededor de la mesa donde había estado Isias, estaban sentados pálidos y silenciosos, pegados unos a otros. Dijeron entre sí: si en verdad esto es Oskia, ¿dónde está nuestro señor Isias? Y un hombre se puso de pie entre la multitud, gritando: este no es Isias transformado por la magia, sino Oskia, quien, con este malvado mago, ha hecho un truco. Isias no es transformado sino asesinado. Que se vengue. Y echando la mano hacia atrás, tomó una jabalina y trató de arrojársela a Oskia. Pero el arco en la mano de Oskia se dobló, y antes de que la jabalina pudiera lanzarse, una flecha atravesó la garganta del hombre. Entonces el arco cantó 2 veces más antes de que los enemigos de Oskia partieran. Ahora bien, sucedió que los que quedaban se reunieron alrededor de Oskia y se regocijaron, diciendo: Oskia es en verdad el señor legítimo y nadie sino él nunca tensó el arco como hemos visto un arco tensado este amanecer. Y Oskia pasó a través de ellos a la sede de Isias.
Y los que estaban allí reunidos se apartaron de él, y él barrió la mesa y ahuyentó a los que estaban alrededor de ella, diciendo: fuera, no sea que os atrape y os golpee, porque ensuciáis la tierra y no servís a Dios ni a los hombres. Partieron, diciendo: este es ciertamente Hoskia y no Isias. E Isias no fue visto más por los ojos de los hombres. Ahora, después de que habían pasado 3 días, Locus le dijo a Hoskia: ha llegado el momento en que debo partir. Iré a mi rey, que ahora es vuestro rey, y hablaré con él acerca de vosotros. Es bueno que me vaya ahora y no me entretenga indebidamente aquí, porque quizás, tal como están las cosas, prestará un oído atento a mis palabras. Pero si me entretengo aquí contigo, otros ganarán su oído con otra cuenta. Entonces Locus partió y Hoskia se entristeció. Antes de partir, Locus recibió caballos y sirvientes, también esclavos y asnos con comida para el viaje. Y Locus le dijo a Hoskia: nos encontraremos de nuevo, porque está decretado en el libro del cielo. Atelia se presentó ante Hoskia muchas veces y dijo: Señor, permíteme partir de tu residencia y habitar en un lugar no muy lejano. Y Hoskia estaba perplejo dentro de sí mismo por su forma de hablar, porque no entendía lo que ella quería. Él dijo: no temas por las mujeres de mi casa, porque no hay nadie que desee sino a ti. Y sucedió que en su camino hacia el rey, Locus fue atacado por una enfermedad y yacía como si ya estuviera muerto, y durante muchos días su alma estuvo preparada para partir. Y mientras yacía enfermo, el poder que ataba los ojos de Hoskia se debilitó y los ojos de Hoskia ya no estaban atados. Ahora, Hoskia purgó su casa y pasó los días tratando con sus propiedades, y sus tierras florecieron. Sus sirvientes ya no discutían entre ellos como antes y la alegría reinaba dentro de su sombra. Así que cuando habían pasado muchos días y todas las cosas estaban ordenadas, Hoskia llamó a su mayordomo y le dijo: que se prepare un banquete. Así como la tierra me ha dado generosamente, yo también la daré con generosidad. Hoskia dijo esto y se hizo. Ahora bien, había una mujer llamada Mirim de la casa de Isias, que era hermosa de ver y buscó el favor de Hoskia. Y entre las mujeres se hablaba mucho de Atelia, que permanecía siempre velada, porque entre las mujeres había algunas que la conocían. Pero nadie habló con Hoskia, porque era un hombre que hablaba poco con las mujeres y Atelia era lo primero en sus ojos. Mirim no había visto la degradación de Atelia, ni la había visto sin velo. Pero sucedió que ella espió a Atelia un día, mientras ella estaba aseándose, y al verla sin velo, Mirim tomó consejo consigo misma. Ahora bien, llegó el día de la fiesta y muchos eran los invitados, pero de la mitad de los hombres y las mujeres lascivas no había ninguno. Y entre las mujeres Atelia se sentó aparte, y entre los hombres se habló mucho de riquezas y batallas, y de botín de guerra y labranza. Entre los invitados se encontraba un joven señor que buscaba los favores de Mirim. Y estando el festín y el baile en su apogeo, se acercaron unos a otros. Y mientras se entretenían más allá de la luz de las antorchas, Mirim le dijo: ¿soy hermosa en verdad? Y él le respondió, diciendo: eres hermosa incluso entre las más hermosas. Entonces ella le dijo: sin embargo, hay una más hermosa con mucho, tan hermosa que necesita ir velada ante los hombres. Ella es Atelia, esposa de Hoskia, quien la mantiene así. Teme por sí mismo y no confía en ella, porque esa es su debilidad. Y Mirim se alejó del joven señor, diciendo: ve y mírala a la cara, y si puedes decir que soy la más bella de las bellas, sabré que tu corazón habla sinceramente de sí mismo y no hay instancias de tu cuerpo. El joven señor volvió al festín y se sentó en un lugar cercano a Hoskia y habló a los que estaban a su alrededor, diciendo: ¿ha visto alguno de vosotros una mujer aquí que rivalice con las más bellas portadoras de mirto y palma? Y los hombres le reprendieron, diciendo: no es correcto hablar así de las mujeres de una casa en la que eres huésped. ¿Serán juzgadas como mujeres de la noche? Pero la lengua del joven señor no se detuvo y respondió, diciendo: ¿se hablará de lo que da que hablar? Y Hoskia lo escuchó y se enojó y dijo: ¿qué, en mi casa, mueve las lenguas necias al chisme? El joven señor dijo: lo que un hombre trata de ocultar siempre despierta los intereses de los demás. ¿Algún hombre oculta aquello de lo que está orgulloso? Y Hoskia miró a su alrededor, diciendo: esta charla no la entiendo. El joven señor dijo: mi señor, los hombres hablan de lo que hay debajo del velo de la mujer que trajiste aquí, ¿es realmente tan hermosa como dicen los hombres, o hay verdad incluso en los chismes de las mujeres? Y los que sabían sobre la degradación de Atelia murmuraron entre ellos, porque su secreto no podía mantenerse oculto. Ellos dijeron: esto es palabrería y maldad, que el mal que pertenece al pasado permanezca enterrado.
Esto concierne a cualquier hombre que no sea Oskia. Estamos entre las mujeres que la charla debe ser así. ¿Se debe dejar de lado nuestra costumbre a la ligera? Que permanezca el velo. Pero Oskia, al oír los murmullos, pensó mal en lo que se decía. Y habló al joven señor, diciendo: esta mujer es hermosa como pocas mujeres son hermosas, ¿no deberías saberlo? Esto lo verás por ti mismo. Y Oskia dijo dentro de sí mismo: ya he complacido a Atelia con sus caprichos, ¿da placer una perla dentro de su caparazón? Y Oskia envió a su asistente por ella. Así que Atelia vino con su doncella, y Mirim también vino y se paró detrás de ellos. Y Atelia se paró frente a Oskia y dijo: mi señor, ¿cuál es tu deseo? Y él le dijo: mujer, quítate el velo. Y Atelia puso su mano en el velo y le suplicó, diciendo: mi señor, hay muchos hombres aquí extraños. Hay una costumbre de mi pueblo que yo cumplo. Y los hombres, al oír su voz, se miraron unos a otros y el mayor de ellos dijo a Oskia: dejad a la mujer en paz, porque esto no tiene importancia ni interés para nosotros. Déjale el capricho, que tal es la naturaleza de la mujer. ¿Les negaremos sus pequeños placeres? Atelia inclinó la cabeza hacia el hombre que hablaba y, al hacerlo, Mirim se adelantó y agarró el velo, apartándolo a un lado. Y el rostro afligido de Atelia se reveló a la reunión. Todos los hombres estaban silenciosos y quietos, como estatuas. Y Oskia miró a Atelia y ella a él. Y Oskia la vio tal como era, y Atelia supo lo que vio. Entonces vino la voz del joven señor, diciendo: he aquí la perla de Oskia. Y Oskia se volvió contra él con ira y lo mató. Y Oskia se volvió hacia Atelia, que estaba parada y sola, diciendo: ¿qué mal se ha hecho aquí? Vete, aparta tu rostro de mí. Y Atelia salió entre la reunión. Y entrando en su alcoba tomó un trago de veneno. Y su sierva se apresuró a Oskia, diciendo: ven, mi señor, mi ama ha muerto. Entonces Oskia, con el corazón lleno de remordimiento, corrió hacia Atelia. Y cuando él vino a ella, ella murió. Y Oskia lloró por ella y su corazón se llenó de dolor. Y miró el cuerpo de Atelia y dijo: he matado la vida dentro de mi propio corazón. He matado al que me cuidaba en mi ceguera, al que amaba más allá de los límites del amor. En su angustia, el ojo de su alma se abrió y vio el alma de Atelia parada cerca. Y Oskia quedó deslumbrado por la visión de su belleza, porque era radiante como el sol. Extendió sus manos hacia ella, pero no pudo tocarla, porque estaba fuera del alcance de las cosas terrenales. Y ella sacudió la cabeza hacia él y levantando la mano partió hacia la antecámara de la eternidad. Oskia se levantó y salió de la cámara, pero no volvió más al lugar del festín. Se afligió muchos días. Ahora, mientras Oskia todavía estaba afligido, le llegó la noticia de que una compañía de hombres venía contra él. Y envió a sus siervos con asnos cargados, y salió él mismo. Y con sus verdaderos hombres preparó un lugar en las alturas sobre el camino, para recibir a los que venían a tomarlo. Y Oskia los recibió con flechas y con piedras y los dejó con sus muertos. Y Oskia y los que estaban con él se fueron al desierto y habitaron allí muchos días. Y sucedió que le llegó la palabra de Locus y se levantó y fue a la tierra de los hijos del fuego, pasando a Tiro como un mercader de Kitim. Así sucedió que Oskia vino con hijos de los hijos de la luz en naves de Arad, por el camino de Onibo y Mesilonas, donde hay muchos templos. Los barcos hicieron una cosecha hacia la tierra de los árboles, donde el gran río fluye hacia el oeste. Y dejó a sus hijos en Tiro, para que recibieran instrucción en la casa de Locus. Oskia gobernó muchos años en la tierra de las nieblas e hizo leyes, y murió en su vejez. Y fue sepultado junto al río donde nace la tierra, bajo piedras y tierra llevada en muchos cestos. Se hizo una valla y los árboles, que todavía crecen, se colocaron alrededor del lugar. Cuando Oskia llegó aquí, había estado 44 años en la tierra, y pasaron 65 años antes de morir. Que su Dios cumpla sus esperanzas. Raven, el hijo de Oskia, nació de una hija de la casa de Locus en esta tierra. Capítulo 8. Los rollos de registro, 2. Lotan, capitán de los hombres valientes, victorioso sobre los hijos de la luna nueva y guardián de la sabiduría oculta. Hacedor de caminos en las tierras rojas y constructor del fuerte secreto. Por Abisobel, una vez escriba del dios Eloa en la Dosa, guardián de los registros en el nuevo templo, a sus padres en sabiduría en el templo de Isuará, saludos. Que vivas mucho tiempo en la tierra en prosperidad, paz y salud, y partas con conocimiento. Dejamos la buena tierra con el corazón cargado de dolor. Los barcos eran 5 y miré el mío y lo encontré bien. Estaba construido con madera de alonso y con un mástil robusto.
Todo alrededor, los barriles fueron azotados. A lo largo del entarimado, las cuerdas que se movían estaban libres, pero todos los espacios libres estaban llenos de cosas envueltas y atadas. Había mucho cuero para las velas y palas de cuero. Había media veintena de grandes cubos de madera enroscados y manejados con cuero trenzado. Entre los ojos de la nave se levantó el poste guía, debajo del cual se almacenaron todo tipo de cosas inusuales hechas de madera y cuerdas utilizadas por los hombres del mar. Había una máquina para lanzar piedras y otra para lanzar fuego. Había protectores de escudo altos que podían sujetarse con correas a los lados. Una tienda contenía todo tipo de armas y mucha armadura. Había ollas para cocinar y braseros. Había un almacén detrás del mástil y en él había más de 50 tinajas de aceite y no menos de vino y vinagre. Barriles de comida había y más almacenados en cestas. Muchos cántaros grandes fueron amarrados y la carne seca se almacenó en tela. Dátiles secos e higos y frutas pequeñas había en grandes cantidades. No faltaba el agua, ni los platos para comer. Había redes para pescar y anzuelos para atrapar pájaros. El jefe de los hombres del mar era hábil en el palo dentado llamado Pulgar de la Noche, que lo guiaba a través de las anchuras del mar. Llegamos a Keftor, de donde partió Nebam, porque eran problemáticos. Vinieron hombres de Melkat que habían naufragado, y tomamos una veintena que eran hombres valientes. Pasamos por muchas tierras junto al mar, donde una vez reinó Posigma, rodeada por el mar, antes de ser destruida por los incendios del inframundo. Por las tierras de Oburim cruzamos el ancho mar hasta la puerta de Aklesan y más allá cruzamos el mar de Tapuim. Un barco y 40 hombres y las casas de 6 hombres se perdieron en el camino. 3 naves he dejado, con una traída a tierra. 12 hombres he perdido en la batalla y 10 se han ido enfermos. Hay, conmigo, 200 hombres de guerra. 110 hombres hábiles y 100 siervos. 60 familias con su ganado y ovejas y maíz y herramientas y carros. Todas las cosas con nosotros están numeradas y la cuenta crece diariamente. El campamento está bien hecho y cercado con un muro donde no cae el agua. Los árboles y la tierra son el material de su construcción. Grandes árboles nos rodean, pero ninguna piedra para edificar, porque el suelo es profundo. Las aguas no suben sobre los campos donde los hombres han abierto canales de agua, pero hay mucha lluvia. Hombres salvajes hay en la tierra, que escriben en sus pieles. Son unos peludos cuyo dios son las plantas del campo. Sus habitaciones son como cestas sobre el suelo y están sin lavar. Las mujeres son como gatos del infierno, lanzando gritos salvajes entre los árboles, pero los hombres están callados y vienen en silencio. Tienen templos de postes, techados en parte y rodeados de grandes troncos, con troncos tendidos. Se cuelgan pieles y cueros pintados, pero no telas. Colocan plantas en los altares, para que sus altos dioses consuman la esencia de la vida dentro de ellos y la atraigan de vuelta a sí mismos. A las vírgenes las tienen en jaulas, no sé por qué, pero las mujeres en las jaulas son vírgenes y están bien cuidadas. ¿Se libera la virginidad como se suelta un sabueso? Los hombres salvajes son ignorantes y sin habla suave. Son primos del perro salvaje, pero con los niños son amables. Los hijos de Ficol, el cantero, se perdieron entre los árboles y las bestias salvajes los acosaron por la noche. Los hombres salvajes los encontraron allí y se los llevaron y los alimentaron. Entonces vino la banda de búsqueda de hombres valientes sobre el lugar, y los niños, al verlos, huyeron de los hombres salvajes. Los valientes mataron a los salvajes, pensando que se habían llevado a los niños, porque no sabían hablar. Desde entonces hemos visto sus caminos. 110 de los salvajes los tenemos como siervos y siervas. Los hombres trabajan con la tierra y la madera alrededor del campamento. El muro que hice que se construyera en el agua y encierra un muelle contra la orilla, donde los barcos pueden amarrar. Dentro del muro y círculo de agua he construido el templo, pero no todos entran allí conmigo. No somos un solo pueblo. Las puertas del templo están sobre columnas de madera y están recubiertas de piedra, y las columnas por dentro son de madera. Grandes vigas sostienen el techo, y los muros son de madera y adobe. El piso es de arena finamente rastrillada, y ante el heredero el altar descansa sobre piedras. No hay imágenes destinadas a confundir a los hombres, pues aunque el templo es pobre no consagra la ignorancia. No tenemos hombres malvados con nosotros. Hay hombres de valor y hombres de habilidad, hombres de la tierra y hombres del mar, no más. Debajo del altar está la tumba de la vida, que se mantiene seca con mortero. En su lugar está el gran cofre de los misterios y en las urnas de la vida están los registros.
Bien guardados están ya salvo de los ignorantes, todos los registros del barrio este. Así todas las cosas han sido hechas según tu adivinación, y es bueno. Entre lo que se acaba de copiar y lo que sigue había una placa llena, pero la escritura sobre ella era ineficaz. En la tierra, al borde de la tierra, hay poco sol y la gente se enferma de agua. La humedad provoca una enfermedad entre nosotros, donde los dientes se aflojan en las encías y la piel se pela. La carne se hincha y mantiene las marcas de los dedos. La gente de la tierra nos acosa y no podemos encontrarlos entre los árboles. Lotan fue asesinado, con 12 hombres de valor, 3 días de viaje tierra adentro entre los árboles. Murió en la noche. 2 hombres fueron capturados por los hombres salvajes que los quemaron en jaulas. Los hombres han venido en naves desde la tierra de los hijos del fuego, que son nuestros hermanos. Vinieron Alman, el escriba, y Cora, el constructor. Oskia, que es un hombre poderoso en la batalla, habiéndose ido de nosotros los trajo aquí por Kedaris. De los hijos del fuego hay 400, pero pocos son guerreros. No son hombres de valor. Son hombres del mar y cultivadores y hombres que comercian. Hay entre ellos albañiles y hombres diestros en el arte de la madera y la piedra, porque vinieron a establecer una ciudad en este lugar. El reino de los árboles, no es lugar para una ciudad. Los árboles nos encierran y nos mantienen cautivos. Ocultan a los que acechan para hacernos daño. Se construye una casa y los árboles ocupan el techo y las plantas trepan por las paredes. El maíz se planta y se pudre, mientras que las malas hierbas sofocan otros alimentos en crecimiento. El gris está en todas partes, incluso la cara del sol es pálida aquí. Los hombres tiemblan sin calor y el aire no es puro ni está mezclado con agua. Los perros salvajes acechan entre los árboles, para despedazar a los incautos. Hay pocas piedras y están cubiertas de limo. Las frutas y hierbas silvestres son venenosas y los hombres han muerto comiéndolas. Los hombres salvajes de este lugar comen a sus propios hijos y ungen sus cuerpos con la grasa de los muertos. Hay una raza de hombres con grandes cuerpos peludos y cabezas de perros, que se llevan a los niños para darse un festín con ellos. Aruta, esposa de Amora, murió en el abrazo de uno. Tienen pieles que ninguna flecha puede perforar. El libro del cielo está abierto a los hijos del fuego, en él encontraron el camino a través de las aguas. Están llenos de la sabiduría de los vagabundos. Como llegamos por el mar en manos de los marineros, así saldremos. Anhelamos los bienvenidos presagios de las brillantes flechas de la noche. Nuestra gente está cansada y hay murmullos entre los hombres valientes, porque temen al espíritu de los árboles. Su aliento nos envuelve. Sus uñas grises corrompen nuestras posesiones. Él ha hecho que nuestro ganado muera y nuestras cosechas se marchiten. Contra él somos impotentes. Le robaron esta tierra excavada entre los árboles, nunca la olvidará. Los grandes secretos y la sabiduría sagrada están asegurados para nuestros hijos. Los ponemos a ellos ya nosotros mismos en manos de los hijos del fuego. Dejaremos este lugar y navegaremos hacia Ire, hacia el oeste, donde se encuentra la tierra de la piedra blanca. Allí podemos construir con piedra y ladrillo. Aquí está el recuento de nuestra partida. De los que vinieron con Lotan, 90 hombres de valor y las casas de 35. Hay 70 hombres de valor que vinieron después, y los de los hijos del fuego. 82 hombres hábiles y 8 familias recién formadas. Están los hombres de valor que vinieron con Oskia y las familias entre ellos. Hay 9 casas que vinieron después. Hay 240 siervos. De estos, 110 llevan hondas y garrotes. Algunos tienen hachas de combate de piedra y duelas calzadas con metal, pero no hay armas afiladas entre ellos. 104 de todas las casas son niños y mujeres solteras, porque muchos han muerto de la enfermedad de este lugar. Hay esclavos, pero la mayoría han muerto o perecido entre los árboles. El ganado se ha ido y hay algunas ovejas y cabras. Hay, para cada hombre de valor, 2 medidas de maíz en la mañana y para los demás una medida. De maíz hay 60 canastas grandes. De hierbas secadas al fuego, 45 ancrim. Hay pescado frito al fuego y algo de carne. Hay 110 canastas de nueces ahuecadas, que son amargas y se agrían. Los hombres de los árboles los comen y para tales personas es un alimento apropiado. Hay nueces de Nara que crecen en este lugar, dulces pero que no llenan el estómago, y nueces que son buenas para pasteles en cantidades. Hay mucho metal de armas fundido y oro y plata en pedazos. Hay toda clase de herramientas para los hombres hábiles y mucha alfarería en las casas.
Pero mucho ha ido a los hombres de los árboles, y de tela hay poca, y los hombres se visten con pieles y fibras tejidas de plantas. Dejamos atrás el puerto de las tristezas y con 4 barcos navegamos hacia el ocaso. Un barco va a la tierra de los hijos del fuego. Espíritu de Lotan, quédate entre nosotros mientras nos alejamos entre hombres que no son extraños. Años.